Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien porque yo estoy genial. Y hoy, tengo un tema que estoy segura que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, el lujo y los regalos. Exactamente como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de regalos. Pero no de cualquier tipo de regalos, vamos a desentrañar uno de los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, el regalo más caro que ha recibido la talentosísima Demet Özdemir. ¿Están listos para conocer el objeto de lujo que ha hecho suspirar a esta icónica actriz turca? Apuesto a que sí. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en el canal amamos el mundo del entretenimiento, las noticias de celebridades y por supuesto, los secretos mejor guardados de nuestros ídolos. Así que únanse a la comunidad. Demet Özdemir. ¿Qué podemos decir de ella? Es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su increíble talento y belleza. Conocida por su carisma, su profesionalismo y su impecable estilo, Demet ha protagonizado exitosas series como Erkenci Kuş y Doğduğun Kaderindir, entre otras. Sus personajes siempre nos roban el corazón, y su vida personal, como la de cualquier estrella de su calibre, es objeto de un intenso escrutinio mediático. Los fans están siempre atentos a cada paso que da, a cada proyecto que emprende, y por supuesto, a cada regalo que recibe. En el mundo del espectáculo, recibir regalos lujosos es algo bastante común. Actores, cantantes, modelos, todos ellos en algún momento de sus carreras, han sido agasajados con obsequios impresionantes. Pero, ¿cuál es el regalo que se lleva la palma? ¿Cuál es el objeto que ha conseguido dejar a Demet Özdemir sin aliento? Bueno, la información que tenemos es un poco misteriosa. No hay una declaración pública oficial de Demet revelando el precio exacto ni la naturaleza del regalo más caro que ha recibido. Pero eso no significa que no podamos investigar. A lo largo de su carrera, y especialmente en las redes sociales, hemos visto a Demet lucir joyas espectaculares, vestidos de alta costura, y accesorios de lujo que por supuesto, han generado mucha curiosidad. Podemos especular, basados en la información disponible y en el análisis de sus apariciones públicas, sobre posibles regalos que podrían haber sido extremadamente costosos. Por ejemplo, una joya de alta gama, como un collar de diamantes de una firma de renombre mundial, fácilmente podría costar cientos de miles de euros. O tal vez un reloj de edición limitada, de una marca de lujo suiza, con incrustaciones de piedras preciosas y un diseño único. Estos son solo ejemplos, por supuesto. La creatividad y la extravagancia en el mundo de los regalos para celebridades no tiene límites. Además de las joyas y los relojes, Demet Özdemir, como muchas celebridades, también podría haber recibido regalos relacionados con el mundo de la moda. Un bolso de diseño, de una marca como Hermès o Chanel, puede tener un valor considerable, especialmente si es un modelo exclusivo o de edición limitada. O quizás un abrigo de pieles de una marca de lujo con un diseño impecable y materiales de la más alta calidad. La personalización también juega un papel importante. Un bolso con iniciales grabadas, un abrigo hecho a medida o un vestido diseñado especialmente para ella, son ejemplos de regalos que, aunque no necesariamente más caros en términos de precio, sí elevan el valor sentimental y la exclusividad. Pero ¿por qué es tan importante conocer el regalo más caro que ha recibido Demet? Bueno, en primer lugar, porque la curiosidad es humana. Nos encanta saber qué tipo de lujos disfrutan las celebridades y cómo viven sus vidas. Nos fascina el brillo, el glamour, y la posibilidad de soñar con un mundo lleno de opulencia. Es parte de la fantasía que rodea a la fama y al estrellato. Ver a nuestras estrellas favoritas rodeadas de objetos de lujo nos transporta, nos inspira y, en cierta medida, nos permite vivir, aunque sea indirectamente, una vida más allá de nuestras propias experiencias. En segundo lugar, porque este tipo de información nos da una idea del estatus y la popularidad de Demet. El valor de un regalo muchas veces es directamente proporcional a la relevancia y el éxito del receptor. Cuanto más famosa y admirada es una persona, más impresionantes y valiosos serán los regalos que recibe. Esto no es una regla escrita en piedra, por supuesto, pero sí refleja, en gran medida, el lugar que ocupa una celebridad en la industria del entretenimiento. Un regalo costoso es, en cierto sentido, una inversión en la relación, una forma de demostrar admiración y de asegurar una conexión continua.
En tercer lugar, porque este tipo de información nos permite analizar las tendencias del mercado del lujo y la moda. Las celebridades a menudo son quienes marcan la pauta y sus elecciones, incluyendo las de sus regalos, influyen en las tendencias de consumo. Lo que una celebridad luce, usa o posee se convierte, en muchos casos, en un deseo para sus fans y seguidores. Las marcas son conscientes de este poder de influencia y, por lo tanto, no dudan en invertir en regalos y colaboraciones con las celebridades más importantes. Observar los regalos que reciben las estrellas nos da una visión de lo que es tendencia, de lo que es deseado, y de cómo el lujo se adapta a las nuevas generaciones y a las nuevas formas de consumo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Aunque no tenemos la confirmación oficial del regalo más caro que ha recibido Demet Özdemir, podemos asumir que ha sido algo realmente excepcional. Podría ser una joya espectacular, un accesorio de lujo, o tal vez una experiencia inolvidable. Lo que sí sabemos es que Demet, con su elegancia innata y su buen gusto, sabrá apreciar cualquier regalo que reciba. Su estilo personal, sofisticado y a la vez accesible, nos da pistas sobre sus preferencias. Pero, y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, ¿qué hay más allá de los objetos materiales? ¿Qué tipo de experiencias podrían haber sido el regalo más valioso para Demet Özdemir? A veces el lujo no se mide en precio, sino en la exclusividad, la emoción y el recuerdo. Imaginemos por un momento que Demet ha recibido un viaje privado a un destino exótico, una experiencia completamente personalizada, diseñada para ella y solo para ella. Un viaje en yate por las costas turcas, con paradas en calas secretas y cenas bajo las estrellas. O quizás una semana en una lujosa villa en la Toscana italiana, con clases de cocina con chefs renombrados y catas de vinos en viñedos centenarios. Estas experiencias, aunque pueden ser costosas, representan un lujo diferente, un lujo que se centra en el tiempo, el descanso, la conexión con la naturaleza y la creación de recuerdos imborrables. Otra posibilidad, aunque menos tangible, podría ser un regalo que impulse su carrera y su desarrollo profesional. Un curso intensivo de actuación en una prestigiosa escuela de cine, una colaboración con un director de renombre internacional, o la oportunidad de protagonizar una película que le permita explorar nuevos horizontes artísticos. Este tipo de regalos, aunque no sean objetos materiales, tienen un valor incalculable para una actriz como Demet, que busca constantemente nuevos retos y oportunidades para crecer profesionalmente. Y por supuesto debemos recordar que más allá del valor material de un regalo, lo que realmente importa es el gesto, el cariño y la intención que hay detrás. Los regalos son una forma de expresar afecto, de celebrar momentos especiales y de fortalecer los vínculos con las personas que amamos. Un regalo puede ser algo grandioso y lujoso, pero también puede ser algo pequeño y significativo. Una carta escrita a mano, un álbum de fotos personalizado, un ramo de flores frescas, todos estos gestos, en su sencillez, pueden ser igual de valiosos y especiales. En el caso de Demet Özdemir, estamos seguros de que los regalos que recibe no solo son objetos de lujo, sino también una muestra del cariño y la admiración que despierta en sus fans, sus amigos y sus seres queridos. Y aunque no sepamos cuál es el regalo más caro que ha recibido, podemos imaginar que cada uno de ellos tiene una historia detrás, una historia de amor, de amistad y de reconocimiento. Pero volviendo a la especulación, ¿qué otros regalos podrían haber cautivado a Demet? La tecnología, como sabemos, también juega un papel importante en el mundo del lujo. Un teléfono inteligente de última generación, con un diseño exclusivo y personalizado, podría ser una opción. O quizás un sistema de entretenimiento en casa de vanguardia, con una pantalla gigante y un sonido envolvente. La tecnología en el mundo de las celebridades no solo es una herramienta de trabajo, sino también una forma de disfrutar del tiempo libre y de conectar con sus fans. La filantropía también es una parte importante de la vida de muchas celebridades. No sería extraño que Demet hubiera recibido un regalo que, de alguna manera, contribuyera a una causa benéfica. Una donación a una organización que apoye la educación de niñas, una campaña para proteger el medio ambiente o una iniciativa para ayudar a personas necesitadas. Este tipo de regalos, aunque no sean para ella directamente, reflejan sus valores y su compromiso con la sociedad. Y no podemos olvidar el poder de las relaciones y las conexiones. Un regalo podría ser una presentación a una persona influyente en la industria del entretenimiento, una oportunidad para conocer a un director famoso o una invitación a un evento exclusivo. Estas experiencias, aunque no sean objetos materiales, pueden ser muy valiosas para una actriz que busca ampliar sus horizontes y conectar con nuevas personas.
Además, es importante recordar que el valor de un regalo es subjetivo. Lo que para una persona es algo imprescindible, para otra puede ser algo trivial. Los gustos, las preferencias y las necesidades de cada persona son diferentes. Por lo tanto, el regalo más caro que ha recibido Demet Özdemir podría no ser el más costoso en términos de precio, sino el que más significado tenga para ella. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué tipo de regalos podríamos esperar que Demet recibiera en el futuro? Con cada proyecto que emprende, con cada logro que alcanza, su estatus y su influencia continúan creciendo. Esto significa que las posibilidades de recibir regalos aún más impresionantes y exclusivos aumentan. Podríamos imaginar, por ejemplo, una colaboración con una marca de moda de renombre mundial, que le permita diseñar su propia colección. O tal vez una inversión en un negocio innovador, que le permita diversificar sus ingresos y explorar nuevos horizontes profesionales. Las oportunidades son infinitas y Demet, con su talento, su belleza y su carisma, está destinada a seguir brillando y a recibir regalos que reflejen su éxito y su admiración. También es importante mencionar el papel de la prensa y de las redes sociales en la amplificación de estos regalos. Cada vez que Demet luce un nuevo accesorio, un nuevo vestido o participa en un evento importante, la información se difunde rápidamente por todo el mundo. Los fans, los medios de comunicación y las marcas están siempre atentos a cada detalle, y esto crea un círculo virtuoso de atención y deseo. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de las relaciones personales en el mundo de los regalos. Las personas cercanas a Demet, sus amigos, su familia y su pareja, son quienes mejor la conocen y quienes saben qué tipo de regalos le harían más feliz. Un regalo de una persona amada siempre tiene un valor especial, independientemente de su precio. En definitiva, el misterio del regalo más caro que ha recibido Demet Özdemir sigue sin resolverse. No tenemos una respuesta definitiva, y probablemente nunca la tengamos. Pero lo importante es que hemos explorado las posibilidades, hemos analizado las tendencias y hemos reflexionado sobre el significado del lujo, la fama y el reconocimiento. Así que, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les sorprendió la posibilidad de que Demet haya recibido un regalo tan costoso? ¿Qué tipo de regalo creen ustedes que sería el más caro que podría recibir? ¿Qué les gustaría regalarle a Demet si tuvieran la oportunidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus especulaciones y sus ideas. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo del glamour y los regalos de las celebridades. Recuerden que la vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para disfrutar y agradecer. La verdadera riqueza no está solo en los objetos materiales, sino en las experiencias, las relaciones y el amor que compartimos. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Y recuerden, aquí en el canal, siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, las celebridades y los secretos mejor guardados de nuestros ídolos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la vida es una celebración.